Mis amados hermanos y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a un video con el pastor Alfredo Gavarri. Como cada semana, por supuesto, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Amén. Por supuesto que necesitamos cada día, amén, ponernos delante de la presencia del Señor y escuchar su voz. Dejar que Dios hable a nuestras vidas. Y a través de la predicación, por supuesto, dejamos que la palabra del Señor nos hable, nos guíe, amén, y nos conduzca siempre a esos nuevos horizontes que tanto anhelamos. Que toda la gloria, la honra y la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invito igualmente, si lo desean, a dejar sus comentarios en el video, amén, y también, por supuesto, cualquier duda que tengan pueden consultarla. Bueno, vamos a meditar hoy en un pasaje sobre la carta de Santiago, amén. Vamos al capítulo 5 y estaremos viendo a partir del verso 7. Bien, pues tenemos el texto en pantalla y vamos a leerlo. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 10. Y nos dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis los unos contra los otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Amén. Es un tema apasionante, por supuesto, cuando hablamos de la paciencia. ¿Ah? Una cualidad que necesitamos todos los creyentes, que toda la gloria sea para Dios. Amén. A través de la paciencia, mis amados hermanos, entramos en la escuela del Señor. Y a través de la paciencia, mis hermanos, es como aprendemos poco a poco a crecer con Dios, a desarrollar nuestra espiritualidad, amén, y nuestro acercamiento hacia Dios y hacia los demás, amén. Que toda la gloria sea para Dios. En muchas ocasiones, por supuesto que hablamos del acercamiento a Dios, acercarnos a Dios, contra más cerca de Dios, mucho mejor, amén. Pero no podemos olvidar la otra cara de la moneda, que también debemos acercarnos a los demás. Y eso, por supuesto, implica que desarrollemos nuestra paciencia. Amén. Y la paciencia, mis amados hermanos, la vamos a desarrollar en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en las cosas espirituales como en las cosas humanas. Amén. De manera que no solamente vamos a desarrollar la paciencia en el seno de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Amén. La paciencia no es una cosa que me pongo cuando entro a la iglesia y a la hora de salir la cuelgo y hasta la próxima reunión. ¿Eh? La paciencia es algo que llevo conmigo, que se desarrolla en mi interior y que me ayuda, por supuesto, en mi crecimiento. Amén. Vemos que el término paciencia y todo lo que tiene que ver espiritualmente con la paciencia, todos los conceptos que van intrínsecamente unidos con la paciencia, son de suma importancia. De tal manera que en el verso 7
y en el verso 8 están este concepto junto con el concepto, la enseñanza, la doctrina de la venida del Señor. Amén. La venida del Señor es un asunto serio. Amén. Es una doctrina que enseñamos, por supuesto, una doctrina bíblica. Amén. Y el hecho de que se halle en paralelo el concepto de la paciencia con la doctrina de la venida del Señor resalta justamente la importancia que tiene. El verso 7 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Sabemos, mis amados hermanos, que en el primer siglo de la historia de la Iglesia, los creyentes de la época pensaban, por supuesto, que la venida del Señor era más que inminente. De tal manera que en el libro de los Hechos nos reporta la historia de cómo los creyentes decidieron vivir en común y en comunidad, vendiendo incluso sus propiedades para ser repartidas entre los pobres. Por lo tanto, para la mentalidad espiritual de los creyentes del primer siglo, la venida del Señor era algo muy inminente. Por supuesto, Jesucristo, la venida del Señor, no se dio en el primer siglo y todavía no se ha dado. 20 siglos después, seguimos esperando pacientemente la venida del Señor. Amén. No nos atrevemos, evidentemente, ni a dar fechas ni a aventurarnos en tales aventuras, ¿ok? Porque no nos corresponde a nosotros saber ni el tiempo, ni la fecha, ni el día, ni el lugar, ni la hora. Amén. Tenemos otras preocupaciones espirituales por delante. Gloria a Dios. Pero sí que nos advierte el texto de la suma importancia que tiene el tener paciencia. Amén. Debemos de tener paciencia. Y el desarrollo de esa paciencia en nuestras vidas se va a hacer más necesario cada vez que nosotros sintamos la necesidad de crecer. Amén. Hay una regla que le llamamos la regla de la ley de la siembra y de la cosecha. Mi amado hermano y mi amada hermana, no pretendamos querer recoger, cosechar allá donde nunca hemos sembrado nada. Si no hemos sembrado, no vamos a recoger nada. Amén. Y la ley de la siembra y la cosecha nos enseña justamente la necesidad de desarrollar la paciencia tanto en nuestro entorno, amén, como en las demás áreas espirituales de nuestra vida. La palabra de Dios es siempre clara y eficaz. Nos habla de que debemos aguardar, esperar. Amén. Hay un refrán que usamos muy a menudo, que todos conocemos, y es el siguiente: la espera desespera. No nos gusta esperar y no somos personas pacientes. Nosotros por naturaleza queremos que todas las cosas se hagan casi de inmediato. No nos gusta esperar. Y cuando estamos pidiendo algo, ¿verdad?, reclamando algo a Dios, pretendemos también, por supuesto, que las cosas se hagan instantáneamente, que lo más pronto posible tengamos aquello que deseamos. Pero
La ley de la siembra y de la cosecha nos enseña que las cosas no funcionan de esa manera. Debemos aprender a esperar con paciencia en la voluntad de Dios. Amén. La misma palabra nos pone el ejemplo del labrador, es decir, aquella persona que cultiva un terreno, ¿ok? Y es una labor, una tarea difícil, una tarea que requiere esfuerzo, pero al mismo tiempo es una tarea que requiere tiempo. Las cosas, el labrador se las toma con calma y con tranquilidad. Asimismo, nosotros también debemos aprender a tomarnos las cosas con calma y con tranquilidad. Las cosas hay que hacerlas paso a paso. El labrador prepara la tierra, abona la tierra, echa su semilla, riega la tierra y espera. El labrador sabe de antemano que cuando echa la semilla, no toda la semilla va a germinar, habrá parte que no germine, y de la parte que germine, ¿ok?, pues hay que esperar a que dé su fruto. Toda la gloria sea para Dios. Hay muchos hermanos, por ejemplo, que se dedican, como yo, a anunciar la buena nueva del Evangelio. Amén. Y no precisamente hace falta ser pastor o ministro para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Todo creyente está llamado a difundir el Evangelio. Eso sí, necesitamos paciencia. A veces, mis amados hermanos, pensamos que el solo hecho de sembrar la palabra de Dios, ¿verdad?, automáticamente va a tener sus frutos y vamos a recoger los frutos y vamos a ver, ¿verdad?, los grupos crecer, las células crecer, las iglesias crecer, y a veces eso no sucede. O si sucede, ¿verdad?, el fruto que tenemos no es a veces lo que nosotros nos esperamos. Por eso Dios, amén, debe trabajar siempre nuestra paciencia. Amén. Claro, a todos los ministros y a todos aquellos que predicamos el Evangelio, nos gustaría, por supuesto, que cada vez que lanzamos la semilla rápidamente germine y que toda la semilla, ¿verdad?, crezca y dé fruto y todo salga bonito y bien, pero a veces las cosas no son así, ¿ok? Las cosas a veces cuestan mucho trabajo, hay que esperar, ¿verdad? Y no vienen las almas o el número de almas que nosotros quisiéramos que viniesen. Gloria a Dios. Pero debemos de tener paciencia. Lo importante, mis amados hermanos, es que cada día nos sintamos satisfechos con aquello que hacemos en el Señor. Amén. Nuestra satisfacción no viene dada por los logros. Amén. Esa no es la satisfacción del creyente ni del ministro. Los logros no son nuestra satisfacción. Nuestra satisfacción es cumplir la voluntad de Dios. Dios me dice que predique el Evangelio, yo predico las buenas nuevas, amén, del Evangelio. Punto. Esa es mi satisfacción. Amén. Después, si hay muchas o pocas conversiones, si hay mucha gente que escucha o que no escucha, eso a mí no me compete. Eso es competencia del Espíritu Santo. Eso es competencia de Dios. Amén. A Dios le compete, ¿verdad?, dar el crecimiento. La Biblia, ¿verdad?, nos lo recuerda cuando dice que hay muchos, ¿verdad?, había muchos que estaban sembrando, que si Pablo, que si Apolos, pero ¿quién daba el crecimiento? El crecimiento lo estaba dando Dios. Dios da el crecimiento. Amén. Y es eso lo importante, que toda la gloria, la honra y la adoración
sean siempre para Dios. Amén. Ok. Nos habla también, fíjense, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Amén. ¿Saben? La paciencia tiene que ver mucho con la perseverancia. Perseverar significa continuar, proseguir. Cuando nosotros tenemos un proyecto, estamos cumpliendo la voluntad de Dios y Dios en su misericordia, por supuesto, nos bendice y nos llena con todo su amor y con todas sus bendiciones y sentimos profundamente en nosotros, nuestra alma siente esas caricias espirituales de Dios, siente esa lluvia, amén, que es la bendición de Dios sobre nosotros, amén. Y déjenme decir que entre la lluvia temprana y la lluvia tardía hay un tiempo donde no llueve. Hay un tiempo donde parece, solo parece, ¿eh? Parece como que las bendiciones se han parado. Es como si de repente, de pronto, ¿verdad? Todo ese entusiasmo que sentíamos parece como que está un poco diluido, como que se ha esfumado un poco. ¿Eh? Eso no quiere decir que no estemos bendecidos de Dios. Seguimos siendo, ¿verdad?, bendecidos por Dios. Dios nos bendice cada día. Amén. Pero nosotros, los creyentes, no nos movemos por los sentidos. Amén. No nos movemos por las emociones, sino que nos movemos por fe y en fe. Sabemos lo que hemos creído y sabemos en quién hemos creído. Amén. Por lo tanto, desde el tiempo que recibimos esa primera bendición de Dios, esa lluvia temprana, ¿verdad?, que tanto ha alegrado nuestras vidas, que tanto ha emocionado nuestros corazones, y hasta que recibimos después la lluvia tardía, hay un tiempo en el cual nosotros debemos estar perseverando. Amén. Perseverando en la fe. Eso también, por supuesto, requiere de paciencia. Amén. Requiere de paciencia. Nosotros, amados hermanos, debemos cada día de mejorarnos en el Señor. Una paciencia que debemos de desarrollar es una paciencia hacia nosotros mismos. Hay personas que quisieran corregir los fallos de 20 o 30 o 40 años, ¿verdad? Todos esos fallos, corregirlos en 2, 3, 4 meses o un año. Es imposible, ¿ok? No es que sea imposible para Dios, es que el ser humano necesita un tiempo de adaptación a esa nueva situación, ¿ok? Toda la gloria sea para Dios. Amén. De igual manera, amados hermanos, después en el verso 9 nos dice que no nos quejemos los unos contra los otros. Dice, no os quejéis los unos contra los otros para que no seáis condenados. ¿Okay? Es decir, que en ese aspecto también debemos de desarrollar la paciencia con los demás. Amén. Saber tratar a todos y cada uno de los que están dentro y de los que están también fuera. La paciencia, como digo, no se desarrolla solamente en el interior de la iglesia, o solamente en mi casa, en mi hogar. La paciencia hay que desarrollarla en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Amén. Tengo que tener paciencia con mi vecino, tengo que tener paciencia con mi jefe, tengo que tener paciencia con los empleados, tengo que tener paciencia con todas las personas del mundo.
Amén. Porque ahí se va a ver y a demostrar si nosotros somos realmente verdaderos creyentes. Que toda la gloria sea para Dios. Amén. Ok. Otro punto importante del verso 8, y que vamos a ver a continuación, es el siguiente. Dice, tened también vosotros paciencia, dice, y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Un punto muy interesante también el del versículo 8, que lo vamos a desarrollar. La palabra afirmar, el verbo afirmar, significa literalmente dar firmeza. Y eso significa asegurar, consolidar, reforzar, fortalecer y robustecer. Amén. Todas esas cosas. Y aquí en el verso 8, cuando nos dice que afirmemos nuestros corazones, quiere decir que debemos de asegurarlos. Podemos poner un ejemplo, y es de que, imagínense que tenemos, no sé, por ejemplo, un cuadro colgado en la pared y vemos que el clavo de ese cuadro que está ahí, ¿verdad? Pues está medio suelto, ¿ok? Si nosotros decimos que vamos a afirmar ese clavo, es decir, vamos a asegurarlo, amén, vamos a darle solidez, lo vamos a dar unos golpes para que entre más en la pared y para que esté verdaderamente sujeto. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos afirmar nuestros corazones, es momento de que nosotros hagamos un stop. Amén. De vez en cuando, mis amados hermanos, es bueno hacer un stop, pararse y meditar. Meditar la situación. Amén. No todo es correr, correr, correr. También es bueno pararse y meditar. Porque si corres y no sabes a dónde vas perdido. Amén. Hay que saber a dónde uno va. Hay que meditar. Y la palabra de Dios, fíjense que nos dice que debemos de afirmar nuestros corazones. Debemos de asegurar, de afianzar, de dar seguridad, de robustecer. ¿El qué? ¿Qué debemos de robustecer y de dar fuerza? Pues es, amados hermanos, la hora y el momento de, con nuestros ojos espirituales, mirarnos por dentro y ver dónde estamos más flojos, qué es lo que está a punto de caerse, qué es lo que no está muy estable en nuestras vidas y que necesita un refuerzo. Amén. No todo es querer avanzar y correr y dejar todo sin reforzar y sin asegurar. Amén. Necesitamos, por supuesto, meditar y ver exactamente qué es lo que en nuestras vidas no va demasiado bien. Amén. Por ello, hoy es el día de reflexión para nosotros. Amén. Y ver qué aspectos de nuestra vida necesitan ciertas correcciones. Amén. Hemos leído el verso 9 y el verso 10 nos habla de esta manera. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mis amados hermanos, tenemos en la palabra de Dios tantísimos ejemplos, ¿verdad?, de personas que han pasado por la aflicción, de personas que han pasado por la prueba. Amén. Y no vamos a estar hoy renombrando, ¿verdad?, pasajes de la Biblia de personajes que han pasado aflicciones. Hoy es el momento no de recordar eso, sino de recordar cuántas veces Dios nos ha dado a nosotros
¿verdad?, victoria. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por la aflicción, hemos pasado por la prueba, amén, y Dios nos ha sostenido, Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha sujetado, Dios nos ha afirmado, Dios nos ha fortalecido, gloria a Dios. Claro que hay muchos ejemplos en la Biblia, pero nosotros, como dice la palabra de Dios, somos cartas escritas. Amén. Y también es tiempo de que recuerdes, amén, mi hermano, mi hermana, de que Dios siempre ha estado contigo a tu lado para sacarte de las peores situaciones. Amén. Que quizás la respuesta del Señor todavía está tardando y debes de aguardar y debes de ser paciente, no olvidándote de cuántas veces, amén, Dios ha estado contigo. Dios, mis amados hermanos, está con nosotros. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro escondedero. Amén. El lugar alto donde podemos refugiarnos. Él es nuestro pronto socorro y nuestro auxilio. Que toda la gloria sea para Dios. No les digo cosas nuevas, son cosas que ya sabemos y solamente me contento con recordárselas y repetirlas una y otra vez. Dios está con nosotros. Jesús, antes de la ascensión, Él le dice a todos los discípulos y les dice de esta manera: yo estaré con todos ustedes, con vosotros, todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Jesús ha prometido estar con nosotros y fortalecernos en todas las situaciones adversas por las cuales podamos pasar. Amén. Aprendamos pues con paciencia, amén, a soportar toda carga, toda tribulación, toda situación adversa, amén, y con la paciencia. En la barca de la paciencia llegaremos al otro lado. Gloria a Dios. Pues que toda la gloria sea para Dios. Les agradezco como siempre por escucharme. No se olviden de dejar sus comentarios o sus preguntas. Amén. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que Dios les bendiga. Amén.